agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, especialistas en branded content en formato audio y contenido transmedia para tu marca, grande o pequeña, porque somos guionistas. El sector del audio, marca, branded content, creación transmedia y mi opinión es a que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. Hoy te quiero hablar de transmedia, de las adaptaciones de un medio a otro y en particular quería comentar el caso de My Lady Jane, que es un libro publicado por el New York Times. Entiendo que es un libro que ha sido publicado, digamos, por episodios o por capítulos por parte del periódico o que luego ha publicado en un formato libro adjunto al periódico. La verdad es que no sé muy bien cómo publica el New York Times este tipo de libros, pero sí que es habitual que el New York Times publique algún tipo de libro o novela. El caso es que My Lady Jane, que es un relato ficticio sobre un personaje histórico, modificando la historia y mezclándolo con fantasía, bueno, es un relato muy curioso, ha sido adaptado a la pantalla para Amazon Prime. Y esto es lo que me ha hecho venir a hablar de contenido transmedia. Recomiendo esta serie, My Lady Jane. Es bastante entretenida, es una curiosa mezcla entre humor, aventuras y fantasía. Y además hay un narrador que rompe la cuarta pared continuamente. Y esta serie me ha llevado a hablar de transmedia porque en esta adaptación, como digo, hay una voz en off que va explicando la historia. Desconozco cuál es el texto original, pero probablemente es una voz en off introducida para poder conducir al espectador a través de la historia de una manera sencilla, para poder explicarla y sobre todo para poder incorporar elementos de humor en la propia serie. Por supuesto, como todo producto audiovisual, tiene referencias visuales que no son trasladables al audio. Así que pensando en cómo se trasladaría eso al audio, bueno, pues se podría hacer, pero realmente requeriría una reescritura de algunos elementos del guión y sobre todo introducir una sonorización muy detallada y muy meticulosa para que tuviera sentido. Lo que quiero decir es que todo se puede adaptar. De una novela a pantalla, de una novela a audio, se podría adaptar, pero requiere un trabajo adicional para incorporar los elementos para la pantalla, elementos visuales, y para en el caso del audio, pues esos elementos de sonorización que permitan seguir muy bien la historia. En parte, la adaptación que han hecho a la pantalla es muy útil y se puede aprovechar para si se quisiera hacer una adaptación sonora, porque la voz en off explica muchas cosas que de otra forma se podrían perder para el oyente. Aún así, habría que trasladar todos esos elementos visuales a la parte de sonorización y realmente a veces no es tan sencillo hacerlo. Pero bueno, aprovechando esta adaptación de papel a formato audiovisual y de otros episodios del podcast que ya he hablado de las adaptaciones de formato audio a formato papel, que es lo que hacemos en Agencia Podcast Press, hay que tener en cuenta algunas cosas que quería relatar un poco a título informativo. Cuando pensamos en un podcast, estamos pensando en una persona delante de un micrófono y ya está. Pero una ficción sonora no requiere a un locutor o a un narrador, requiere a un actor que sea capaz de ponerse en situación delante de un atril y de un micrófono, sin ningún otro entorno, ningún estímulo, ni ningún compañero siquiera que le dé una réplica, como en una actuación normal. Así que es un poquito más complejo y no todos los actores se adaptan a esto. También es necesario un director. Aunque estemos acostumbrados incluso en los making of, de los cómo se hizo de algunas ficciones sonoras, vemos al actor delante del micro, también es normal ver al director que está fuera de cabina pero que está dando indicaciones. Es necesario un director también para las ficciones sonoras. No vale con tener unos actores que lean su papel o que interpreten su papel. Por otro lado, y a raíz también de la serie My Lady Jane, esta es una serie, como la mayoría de las series actuales, que llevan un hilo conductor, una trama principal del primer hasta el último capítulo, y luego por cada capítulo pues hay una serie puede haber alguna trama secundaria. Lo que es más difícil de ver son audioseries, series de ficción sonora
que sean procedimentales, es decir, que cada uno de los capítulos sea independiente de los anteriores y de los siguientes, aunque pueda haber un trasfondo de algún tipo de trama secundaria que sea el hilo conductor de todos los episodios, pues esas series procedimentales, que son muy típicas de las series policíacas de televisión, pues es algo que no vemos en las audioseries de ficción. La característica de estas series es que podrías ver prácticamente un capítulo y saltarte dos, o verlos en distinto orden, y apenas interferiría eso en el seguimiento de la serie. Las audioseries, que suelen tener alrededor de 8 episodios, pues lo que están buscando es que te enganches a ellas, que vayas escuchando y esperando el próximo episodio que sale la semana que viene, y eso hace que la serie procedimental no sea lo más adecuado para conseguir una fidelización del oyente y ese sentimiento de necesidad de querer escuchar el siguiente episodio para saber qué es lo que va a pasar a continuación. Una de las cosas que se hacen mucho en las ficciones sonoras es contar con actores o voces famosas para que sea un atractivo para el oyente. La verdad, hay veces que es un gran acierto porque son grandes actores los que interpretan y que se adaptan muy bien a la ficción sonora, pero otras veces esos actores o esas voces no se adaptan nada bien a la ficción sonora y no es buena idea. En las adaptaciones transmedia, que es un poco el tema que me ocupa hoy, hay que tener en cuenta también cuánto tiempo vamos a tardar en grabar una audioserie y cuántos episodios va a tener. Si hacemos una adaptación de un libro, por ejemplo, pues tendremos que ver si vamos a distribuir todo ese contenido en 6 capítulos, 8, 12 y de cuánta duración va a ser cada uno. Así que realmente requiere bastante trabajo de estrategia, de pensar cómo hacer este tipo de adaptaciones de libro a audio. Una vez que tenemos ese listado de episodios y más o menos estimada una duración, aunque realmente la estimación de la duración de un episodio no se puede saber hasta que no hemos escrito el guión completamente, el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tardar en grabar la audioserie el doble de tiempo, o al menos un 30% más de tiempo, entre un 30 y un 50% más de tiempo de lo que dura la propia serie. Porque cada actor hay que convocarlo por su cuenta, tiene que prepararse, se ensaya, se consultan dudas y se repiten muchas cosas, se repiten grabaciones hasta que quedan como el director estima que es adecuado. Así que el tiempo de grabación más o menos podríamos decir que duplica el tiempo final de resultado del audio. Como siempre digo, me gustaría ver más series de ficción sonora originales, pero también más adaptaciones de unos formatos de cómic o de libro a audio. No hablo de audiolibros o de narrar un libro, sino de adaptar un texto a audioserie, a audioficción. Una de las cosas que estamos preparando en relación con Transmedia en Agencia Podcast Press es el guión de un corto de ficción sonora que el propio autor va a adaptar a novela, de tal manera que vamos a poder publicar en papel tanto el guión propio de la audioserie como la adaptación de ese guión a novela. Va a ser un experimento muy interesante con un corto y esperemos que esté preparado en los próximos meses. Lo publicaremos en Agencia Podcast Press. Y bueno, hasta aquí este episodio de hoy, un poco de mezcla entre My Lady Jane, Transmedia, audio y adaptaciones para papel. Recuerda, si no te quieres perder nada, apúntate en agenciapodcast.com/meapunto a la newsletter y así te avisaré cada vez que publiquemos un artículo en el blog o cada vez que salga un nuevo episodio del podcast. Hasta pronto.